buenos días, Santo Domingo y nuestra querida República Dominicana. Hoy estamos una vez más con ustedes, un servidor Casandro Fortuna, David Tejeda, buenos días. Buenos días, Casandro, buenos días, pueblo dominicano. Gracias por, ¿verdad?, permitir que nosotros lleguemos a sus hogares a esta hora de la mañana. Y para nosotros es un placer, un privilegio. Así que muchas gracias. Bueno, ¿y qué tal el fin de semana? El fin de semana, como siempre, estuvo lleno de noticias, algunas tristes, otras alegres. Y precisamente, hay estos dos temas, uno que nos entristece y otro que nos alegra, es que vamos nosotros a tocar. Vamos a tocar primero el tema que nos alegra, ¿verdad? Sí, sí. Y es el paso del Papa Francisco por América. El Papa estuvo en Cuba, pronunció varios discursos en plazas de revolución, de allá, tanto de Santiago como de La Habana, y eso para mí es muy simbólico, que un Papa vaya a ese país que fue siempre comunista, ¿verdad?, no creyente, seguidor de Marx, de Lenin, nuestro invitado aquí sabrá de eso, y el porque Papa, en esa época donde él estuvo en su juventud, había choque, ¿verdad?, entre la izquierda y la derecha, entre el credo, profesores que eran ateos, materialistas, profesores que eran cristianos. En mi caso, por ejemplo, que soy un religioso, en el seminario, que, ¿verdad?, estudié filosofía religiosa, entonces una gente estaban en esa época con Freud, otra gente como yo estábamos con San Agustín, en la pelea, ¿verdad?, en las discusiones que había. Entonces, el paso del Papa... Pero sabes que el Papa jugó un papel fundamental en esas relaciones, reanudación de relaciones. Claro, él fue el artífice, de esto. Entonces, fíjese cómo él va primero a Cuba y luego a Estados Unidos, ¿verdad? Estas dos naciones que él ha sido el centro, la persona que posibilitó que esté en camino ya, ¿verdad?, el desbloqueo como ya de Estados Unidos hacia Cuba, y que ya se han abierto embajadas. En su paso por Estados Unidos, el Papa se comunicó con inmigrantes, con refugiados, habló al Congreso, fue a la ONU, fue a Filadelfia. En fin, el Papa tuvo una agenda apretadísima, trajo mensajes de aliento, mensajes de paz, mensajes de esperanza, mensajes de solidaridad. En la ONU habló sobre la pobreza, Casandro, la pobreza y cómo habló del consumo, que la gente quiere consumir, es todo de consumo, y que esto está obviamente separando, ¿verdad?, a las personas, la separa de la otra persona, porque solamente se fijan en el tener, ya la gente no le da importancia al ser. Todo eso el Papa habló, y la verdad es que, fíjense ustedes, de 360 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, hay 77%, Casandro, que aprueba al Papa Francisco. O sea, estamos hablando de que millones y millones, hoy por hoy, este Papa tiene la más alta popularidad jamás vista por ningún pontífice, incluyendo a Juan Pablo II, que es mucho decir, ¿ah? Es mucho decir. Entonces ya el Papa se ha excusado, ha pedido perdón al nombre de la Iglesia, ha dicho que la Iglesia no puede ya seguir escondiendo y teniendo secretos con respecto a los abusos sexuales que se han producido dentro de la Iglesia, donde han tomado, dice él, lo más preciado del cristianismo, que son sus niños. Eso es una vergüenza para el Papa, y él ha prometido, dijo, yo me prometo que cualquiera que cometa y que caiga en esos errores va a ser procesado, va a ser perseguido y va a ser dado a conocer. De manera que estos sacerdotes, estos obispos que se dedican a la pederastía, se han convertido en vergüenza para ellos, para su familia, para toda la comunidad que ellos están llamados a servir. Así es que este paso del Papa por América ha sido muy gratificante. Tú sabes que inclusive, no manejo la información, pero hay un congresista que hasta lloró cuando el Papa hablaba sobre la desigualdad y la falta de equidad. En uno de sus discursos, que fueron unos 60 discursos que pronunció el Papa. Y cuando el Papa se fue, ya que me parece que fue anoche, lo esperaba en el avión una conferencia de prensa con 20 periodistas que viajan con él
hacia el Vaticano, un vuelo directo. Y creo que este Papa no sabía que se había medido ya como el Papa más popular de la historia. Pensaba que ese récord lo mantenía todavía Juan Pablo II. Pero este hombre está haciendo de mucho bien para la Iglesia Católica, en primer lugar, que es la institución que representa, y también está haciendo mucho bien al mundo, porque está tocando temas, algunos muy polémicos. Pues, hay dos temas, por ejemplo, muy polémicos, el tema de pero otros como ese cuando él habla, por ejemplo, el mensaje que le han mandado a los curas y a la jerarquía de la Iglesia Católica. Por ejemplo, cuando él llegó a Estados Unidos, a él le mandaron 3 o 4 jipetas, esa grandota, y él se montó en un carrito, era pequeño, por tanto era un carrito, dando una demostración de humildad. Alguna gente aquí, comparándolo con el cardenal, que el cardenal no se parece nunca de su jipetón, y con guardaespaldas inclusive, el cardenal nuestro. Que hay que poner la cosa en su lugar, ¿verdad? Hay gente que no puede decir esto, nosotros podemos decirlo. El Papa está mandando un mensaje, y aquí tú y yo lo hemos conversado en varias ocasiones, de lo que es el cristianismo, de lo que es ser un representante de Cristo. Un representante de Cristo jamás puede ser una persona arrogante, ni vanidosa, ni atropellante. Tiene que haber compasión, tiene que haber amor, mensaje de esperanza. Ese es el mensaje de Cristo. Por este Papa está dando tanta aceptación, y por eso digo que su mensaje le hace bien al mundo. Hay dos temas polémicos, como tú bien has señalado, Casandro, con respecto al Papa, y son los siguientes. Por ejemplo, en el caso de los abortos, el Papa ha dicho claramente de que hay personas que salen embarazadas, mujeres, pero no pueden tener ese niño. Porque dime tú, en el caso, por ejemplo, que peligra la vida de la madre, ya el Papa está haciendo que la Iglesia se abra un poco a la racionalidad, ser racionales para actuar y no tener una fe ciega que mate gente, ¿verdad? El otro tema que el Papa, con mucho amor y mucho cariño, ha tratado, y con mucha satisfacción, es cuando él abre el año jubilar, que empieza desde el 20 de noviembre hasta, desde el 8 de diciembre, perdón, de este año, hasta el 20 de noviembre del año que viene. O sea, el año jubilar que va a permitir que un grupo de sacerdotes, que le he llamado los misioneros, ¿verdad?, de la indulgencia, como se le dice, de la indulgencia. Imagínense ustedes, una mujer católica que se haya casado con un hombre, y este hombre le ha salido abusador, que la maltrata, que le abusa, que tiene otras mujeres por la calle, y ella entonces se divorcia por lo civil, pero está impedida de divorciarse por la Iglesia. ¿Cómo esa mujer, dentro de su fe, de su cristianismo, de su catolicismo, sufre el hecho de que la Iglesia es casi imposible que usted, después que usted se casa por la Iglesia Católica, deshacer ese matrimonio era imposible? Ya el Papa ha dicho que no, que este año jubilar, donde antes los obispos era que administraban ese tipo de cosas, el Papa a los obispos, porque era tan fuerte, los nudos son tan fuertes, ¿verdad?, que era difícil. Entonces ahora el Papa ha abierto la posibilidad de que estos sacerdotes, que eran llamados misioneros de la indulgencia, salgan al mundo a escuchar a personas, especialmente mujeres casadas o hombres casados también, que puedan anular el matrimonio, que pueden anular su matrimonio por maltrato, ya justificado y divorciado por lo civil. Eso trae esperanza en familias que son muy católicas. Miren, aquí se conocen familias que son católicas, pero en Estados Unidos, cuando hay gente católica, es católica. Ustedes, como aquí se manejan los protestantes, testigos de Jehová y otros que son radicales, pues también son así católicos radicales, que son católicos de fe y que no cambian su catolicismo. Entonces son familias que sufren el hecho de que la Iglesia se mantenga conservadora y no llegue a esto. Miren, para tocar el otro tema rápidamente, porque tenemos un invitado, Casandro, qué pesar y qué pena y qué tristeza sentimos nosotros los dominicanos al ver a este arquitecto que se suicidó en la oficina de supervisores de obra del Estado. Trae mucha pena y avergüenza mucho también al Estado. Ahí se conformó una comisión de veeduría, y esa comisión rindió un informe, Casandro, diciendo que en esa oficina todas las obras contratadas, todas, mínimo después de contratadas, le ponían un adendo del 25%.
sin justificación según los veedores. O sea que ya estaba anunciado de que eso era así. Aquí no es secreto de que en los gobiernos, todas las oficinas que manejan fondos de contrataciones siempre se cuecen habas y hay tráfico de influencia. Y cómo se le da una obra a una persona a través de otro ingeniero la hace, y cómo incluso para sacar una ubicación hay que llevarles regalos, ofrecer dinero en las oficinas, y todo el país conoce eso. Yo pienso que este hecho de este ingeniero fue una obra de 21 millones de pesos. El mismo día que se suicidó, se le hizo una transferencia de 6 millones a él, el mismo día que se transfirió, pero parece que ahí los que trabajan en la OISOE tienen un entramado, ¿verdad? Que un tráfico de influencia, que casi todos los ingenieros que tienen obras contratadas tienen que pasar por un tipo de peaje, y eso lo que hace es que le encarece la obra al ingeniero. Y otra cosa es que ustedes saben que estas obras no se pagan a tiempo, sino cuando usted toma dinero prestado, tiene que pagar intereses sobre esa obra. Entonces al final, cuando ya usted va, que le pagan el último dinero, usted lo que hace es que debe hasta el alma. Así que este hecho, este ingeniero debe llamar la atención del gobierno y revisar, no solamente a la OISOE, sino a todos los organismos del Estado que dan obra, que ofrecen obra por contrataciones, porque ahí se cuece mucha haba y la gente sabe a lo que yo me refiero. Ustedes, señoras y señores, no se imaginan la presión con la que vive una persona con su familia, con sus hijos, acostumbrado, que ha estudiado, que se ha graduado con muchísimo esfuerzo, que tiene una moral, ¿verdad?, que resguardar para que sus hijos se sientan orgullosos de ellos cuando ya ellos estén viejitos y sus hijos sean profesionales. Tener que aguantar esas llamadas de usurero, de usura, y sobre todo tener que aguantar gente que está en los estados, en el gobierno, por ejemplo, los gobiernos, sacando ventaja de eso, enriqueciéndose. Para mí, cuando yo veo que cosas como esas pasan, yo digo, señores, que la gente no ve. Hay personas que entran con una mano detrás y otra adelante en el estado, y a los 3 años están millonarios, pero eso se ve, se nota. Si usted no se da cuenta que ese individuo es un corrupto, que está dañando la institución, entonces es porque usted no quiere. Y fíjense cómo el director de la OISOE, él va y da unas declaraciones como que él no sabe nada de eso, como que él está muy inocente. No, es que él sabe también, olvídense de eso. Los incumbentes saben, y tiene gente alrededor de ellos que le hacen fiestas, le hacen cumpleaños, lo invitan a sitios, etcétera. Entonces, eso a mí me entristece mucho, y yo espero que el gobierno pueda recoger un poco esto que se ha desparramado. Tú sabes, debe haber producido una investigación, porque todavía hay gente que pone en entredicho que él se haya suicidado. Como fue dentro de la OISOE, fue dentro de un baño, y supuestamente había personas ahí con las que él tenía conflicto, había conflicto. Entonces, lo que el pueblo dominicano espera es que se haga una investigación y que se le informe al país qué fue lo que ocurrió ahí. Y aparte de eso, creo que deben introducirse correctivos profundos en esa OISOE, porque creo que ahí hay, tal y como ha recogido la prensa dominicana, ahí hay gato entre macutos. Fíjate que un 25% a cada obra. Algunos de ellos, que son los que gestionan el pago de las ubicaciones, incluso le prestaban a él supuestamente. Y cuando el dinero salía, antes de entregarse a alguien, ellos tenían el dinero en el bolsillo, e iban a la obra y le pagaban a los obreros. O sea, esa OISOE es un desastre. Es lo que se puede decir de manera preliminar, antes que se hagan las investigaciones correspondientes y se establezcan las responsabilidades del lugar. Y yo te puedo decir a ti, Casandro, que no solamente la OISOE es un desastre, que hay otras instituciones que también son desastres dentro del gobierno. Para que tú sepas, o sea, es que eso no es un caso aislado, eso es una institución que hace eso, pero eso está contagiado, porque hay una voracidad en los gobiernos, de gente que no son responsables. Por eso yo creo que el presidente Medina debe tratar de poner gente que él confíe, Casandro, en las instituciones públicas, gente proba, que él sepa que le van a cumplir y que su gobierno no se vea empañado por ese tipo de actividad. Miren, vamos a una pausa y cuando regresemos ya venimos con nuestro invitado. Adelante, señor director.
Bien, ya estamos de vuelta con ustedes y con nosotros está el doctor Pedro Sin, que es presidente del Colegio Médico Dominicano, y con él vamos a conversar sobre diferentes temas de interés nacional, sobre todo vinculado con el sector de salud pública, porque vamos a conversar con él fundamentalmente en su calidad de presidente del Colegio Médico Dominicano, aunque como dominicano no vamos a quitarnos, ¿verdad?, la posibilidad de preguntarle sobre cualquier otra cosa del país. Doctor, bienvenido, placer tenerlo por el programa nuestro Contigo a Diario, ¿verdad? En nombre de David Tejeda, un servidor. Hay tantos temas por donde uno arrancar, pero el primero, hoy se anuncia 66 muertos, doctor, por dengue. El país está escandalizado porque el dengue es una enfermedad que la produce un mosquito que existe desde la antigüedad. El dengue es una enfermedad antigua y el mosquito es viejísimo también, lo trajeron los europeos aquí. Entonces, la pregunta que todo el mundo se hace es, si el dengue es una enfermedad endémica, es decir, no es algo que está apareciendo ahora, ¿verdad?, como el SIDA y esas enfermedades nuevas, ¿cómo es posible que Salud Pública no tenga montado un sistema de monitoreo de ese fenómeno, de manera que no hayan sorpresas como esta? Porque ahora 66 muertos, aquí no hay un solo muerto por dengue. Ahí están los epidemiólogos, está la medicina, están las estructuras. ¿Qué fue lo que pasó ahí, doctor? ¿Cómo ustedes explican esa situación como Colegio Médico Dominicano? Muy bien, buenos días, David, Casandro, y al pueblo, obviamente, que nos ve y nos escucha. Dengue es antes de Cristo, la dinastía Din, por allá, por gentes de donde yo provengo, ¿no?, del Asia. Y dengue, además, si ustedes vuelven a revisar las letras del negrito del batey, al buey manso no le dan dengue. Entonces, dengue es 365 días del año. Lo hemos dicho reiteradamente porque como es una enfermedad endémica, es decir, que tiene presencia durante todo el año, entonces hay algunos meses vinculados a la lluvia, o no, pero más a las lluvias, donde se forman mayor número de criaderos, ¿verdad? Entonces a mayor número de criaderos, mayor producción de mosquitos. Sin mosquito no hay dengue, ni chikungunya, ni fiebre amarilla, ni zika. Entonces, lo que ocurre es que cuando observamos con mucha inquietud, al igual el ministerio, que participamos en la estrategia de modificar la nueva guía protocolar y el lanzamiento de esta nueva estrategia, entonces decimos, debemos de aportar mayores recursos a los fines de integrar. Es una patología cuyo eje principal es la prevención, evitar los criaderos y destruir los ya existentes. Es el número uno, el principal eje. Entonces, si nosotros no lo hacemos los 365 días del año, de repente vamos a tener un cúmulo importante de Aedes aegypti, porque todos ustedes saben, pasamos por un solar baldío, tienen la hierba alta, cuando usted penetra, ahí están todos esos enseres que botan, desde vacinilla, cubeta, ponchera. Cuando hay agua, no le da mucho el sol, y entonces ahí es un criadero perfecto. Hasta en una tapita de botella, un cascarón de huevo, para la seguridad de las personas. Una goma vieja. Es el mejor para los mosquitos, porque mantiene el calorcito. Entonces eso se reproduce más. De manera que nosotros saludamos el esfuerzo del superior gobierno y sobre todo del ministerio de rectoría, que es quien le corresponde, y lo que debemos de hacer es orquestar entre todos, y hemos dicho, los 5 dedos de las manos son diferentes, pero cuando lo empuñamos, hacemos un símbolo hasta de fortaleza. Vamos a construir ese puente. Qué buen comentario el de ustedes sobre el Papa. Es importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que él ha hecho. Él ha asistido en persona y ha construido un puente espiritual. Y hacia ahí debemos de transitar. El dengue es un tema nacional. Está por encima, inclusive de lo político. Entonces, hacemos un llamado a la sociedad completa para integrarnos
y entonces disminuir. 66 fallecimientos, mucho más, ¿verdad?, que el año anterior. 24 y eso, más. Claro, y va a seguir un poco más, lamentablemente. Y eso aumenta la letalidad. La letalidad, que es el número de fallecimientos sobre el número de casos. Entonces, nos parece que eso es importante. Luego, entonces, la educación. Vimos, y estuve con el ministro de Educación, estuvimos conversando el día del lanzamiento de la estrategia, y entonces se va a colocar en las escuelas. Yo mismo tengo programado ir a una escuela. Es importante que los niños pues vean y nosotros le orientemos para que ellos entiendan de que el gusarapo se puede convertir en algo letal, ¿verdad?, si le permitimos que se convierta en un zancudo, en un mosquito. Entonces, a eso apuesta el colegio médico, a que haya la debida prevención. Ahora bien, procurar un culpable no nos parece que sería lo más correcto. Nosotros entendemos que hay una guía y un protocolo allí muy actualizado y sabemos perfectamente bien que la inmensa mayoría de los médicos inmediatamente le recepcionan un caso febril, saben perfectamente que deben de pensar, número uno, en dengue, porque es endémico, porque los niños son más vulnerables y entonces debemos, ante ya el diagnóstico de dengue, tener la vigilancia completa. Dengue es una sola enfermedad, que es el dengue propiamente dicho, iniciados los síntomas, los signos de alarma que nos conducen al dengue grave, y ya a partir de ahí tenemos que afianzar más el seguimiento en las unidades correspondientes y para tratar de que este paciente no nos caiga en deterioro que resulte fatal. Doctor, ¿cómo están los hospitales? ¿Están preparados los hospitales para recibir estos pacientes? Cuando hablamos de que han habido 66 muertes ya, es porque son miles los pacientes que han ido, ¿verdad? Las familias han ido despavoridas, desesperadas por sus niños, su niña, hay un adulto, puede ser, que esté enfermo. ¿Están los hospitales preparados para esto? Sí, los hospitales están preparados porque, como dice un colega nuestro, en una forma, digamos, de una figura, el manejo del dengue es seguimiento cercano y agua, es decir, soluciones parenterales. Lo que ocurre es, y hay que llamar la atención a la población, al cuarto o quinto día, cuando la fiebre comienza a caer, la gente dice, bueno, está mejorando, se le está quitando la fiebre. No, atención, puede ser que ahí esté el punto de partida de una complicación. Entonces, hay que observar bien ese periodo del cuarto a quinto día. Entonces, lo propio para los médicos, que la madre diga, fiebre hace 5 días, hoy lo sentí un poquito menos febril, no, tiene que alertar, sobre todo la producción de líquido en el pulmón y en el abdomen, lo que nosotros llamamos la permeabilidad vascular, que es el anuncio de que de signos de alarma está entrando un dengue grave. Entonces hay unidades ya, y se están conformando más. La baja de plaquetas, por ejemplo. La baja de plaquetas es interesante para el seguimiento, pero el dengue tiene una disminución de plaquetas, trombocitopenia, como le llamamos nosotros, que es pasajera. Ya el sexto, séptimo día comienza a incrementarse, y hay que tener cuidado, porque si no tiene permeabilidad capilar, si no tiene líquido, para que lo entiendan, y el médico sabe cómo procurarlo y diagnosticarlo, no hay por qué, aunque tenga las plaquetas bajas, colocarle y transfundirle plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas producen un fenómeno que se llama aloinmunización. Entonces te destruye la que tenías y te destruye la que le estás colocando, porque se forman anticuerpos, se forman unas partículas, unas células que van en contra de la plaqueta, para que la gente entienda. Entonces, son muy pocos los casos. Yo he visto miles de dengue, y no recuerdo, ahora mismo tuve una pregunta, haberle puesto plaqueta a ninguno, con plaqueta en 10.000, en 8.000. Una pregunta, doctor. ¿Se pudiera decir, entonces, según la información que usted está dando, que estas víctimas de dengue tocan principalmente a los más pobres? Gente que no tiene la información, la ignorancia y la falta de capacidad para tratarse a ir rápido a un centro médico. Debido a que este es un problema que es históricamente crónico, que tiene que ver con la condición sanitaria, porque si tuviésemos agua potable en todas las casas, viviendas,
la gente no acumula el agua en tanques y no hay entonces por qué ir a la estrategia del cloro. Número uno, oye, y es que más de 85, 90% de las viviendas del país no recibe permanentemente agua potable. Entonces, eso inmediatamente va a una determinante social. Y entonces, por eso vemos que todas las enfermedades de transmisión impactan más a los pobres que aún esperan por nosotros. Porque yo he visto que mucha gente de dinero, como decimos, también ha tenido el problema. Sí, pero es menos. Debe ser menos, claro. Es más una enfermedad de la pobreza, pero yo quisiera, doctor, entrar en lo gremial, en la parte suya. Usted es presidente del Colegio Médico, el Colegio Médico va avanzando, oigo incluso por ahí que tienen una publicidad con respecto a una ARS que tienen, ustedes con los médicos. ¿Cómo se construyó eso? ¿Cómo ustedes, porque años atrás había hasta huelga médica por falta de seguro, que eso es increíble. Yo decía, ¿cómo va a ser que el colegio médico no tenga una ARS para los propios médicos? Que los médicos no tengan seguro. Para su clase, para su familia. Entonces, díganos un poquito sobre eso. Cuéntenos, a ver, ese fortalecimiento del AMD en sus manos. Uno de los pilares que nosotros observamos, bueno, la ARS-CMD es la herramienta más importante de protección al riesgo de salud que tenemos los médicos. Yo no tengo dudas de ello y me alegré mucho en una reunión que sostuviéramos con la Junta Directiva e invitásemos al director de la supervisión y al director general. Y yo recuerdo haberlo escuchado a ambos, sobre todo la vehemencia con que el doctor César Gómez, que es quien maneja la parte de supervisión, decía que era lo único que teníamos que defenderlo y rescatarlo. Bueno, pues basado en una serie de planteamientos que hiciéramos, nosotros como presidente hemos visitado no menos de 12 ocasiones la ARS dentro de reuniones con su consejo, trazando lo que son las pautas, las estrategias para el rescate. Bueno, pues como bien tú apuntabas, hoy estamos anunciando ya públicamente cuál es el estatus, estamos compitiendo y es sin fines de lucro. Obviamente. Está abierto a todo el mundo. A todos, pero sobre todo la población nuestra de médicos y médicas. Nosotros, yo puedo aquí públicamente testimoniar de que yo tengo, mi ARS es de mi colegio médico. Mi ARS es de mi colegio médico. Ese es mi carnet antiguo, donde se trató a mi madre también. Donde un grupo formidable en el Hospital Gautier trató a mi madre, que también era afiliada a través de mí. Entonces, nunca hemos desmayado ni abandonado nuestra ARS. De manera que nosotros lo que entendemos es lo siguiente. Nosotros cuando ingresamos a presidir el Colegio Médico, teníamos apenas cerca de 9,000 afiliados. Ahora tenemos 21,000. Eso habla de confianza. Número uno. Número dos, ay Dios, los pagos a las prestadoras y a los médicos estaban sumamente atrasados. Hoy estamos prácticamente al día. Entonces, esto ha creado una confianza. Hemos creado en Santiago unidades, ya que no teníamos, para la atención directa. Hemos manejado que no teníamos la red de farmacias también, que no perdemos tiempo cuando usted va a solicitar un medicamento. En San Pedro de Macorís estamos trabajando también en nuestra propia unidad. Y entonces eso hace que haya mucho más confianza. Y entonces ahora con esta promoción, con esta comunicación para que los médicos y médicas entiendan que el nuestro no solo lo es, sino que lo hemos rescatado. Nosotros, si me preguntasen ustedes si tengo alguna satisfacción, tengo muchas al presidir el Colegio Médico, pero esta tiene un lugar especial, porque es el lugar donde nosotros protegemos el riesgo de nuestros colegiados y colegiadas. Doctor, yo voy a volver atrás, porque hay dos cosas que me gustaría conocer su opinión. Usted, ¿verdad?, para mí ha sido muy generoso con el Ministerio de Salud Pública, porque estamos hablando del dengue, una enfermedad conocida, tratable, que no hay misterio de ningún tipo. Pareciera que no ha funcionado el sistema de salud con relación a eso. Y tenemos más muertes
que si hubiera estallado una bomba en un mercado de esos orientales, de Siria o de Afganistán. O si hubiera, a veces se da un enfrentamiento bélico entre dos partes y no mueren tanta gente. Entonces, le repito, me parece que el sistema no ha funcionado, que Salud Pública, el ministerio no ha jugado su papel y que merece un enjuiciamiento por parte de la opinión pública muy severo. Entonces, creo que usted ha sido muy condescendiente. Y segundo, usted dice, ¿verdad?, como que los médicos, cuando llega un asunto de algún paciente con síntomas de dengue, que los médicos se dan cuenta seguido, pero la Ministerio de Salud Pública dice que los médicos han diagnosticado mal y que esas muertes son el resultado, vamos a decir, de médicos incompetentes. De malas prácticas. Sí, que han ido con problemas de dengue y ellos han diagnosticado otra cosa y que por eso esa gente se ha muerto. Eso ha dicho esta ministra de Salud Pública, que tampoco ha dado pie con bola. Bueno, miren, el arte de la guerra, que es el de Sun Tzu. Sun Tzu es un texto de 2000 años y escrito por Sun Tzu. Y el arte de la guerra no es la confrontación. El arte de la guerra es nosotros ganarla sin tener necesariamente que confrontar. Entonces, a nosotros nos parece que el ministerio ha hecho su mejor esfuerzo, pero nos parece también que es necesario herramientas que aceleren el proceso de lo que es históricamente crónico. Por eso yo mencionaba, David, ahorita, Casandro, de que no hay que buscar culpables, porque si hacemos eso, entonces estamos dando paso hacia una confrontación. Sí. Entonces hemos sido no tanto generosos, sino prudentes. Es el término más correcto, porque es un tema nacional que nos compete a todos. Entonces debemos transitar por ese camino o dirección. Y es por ello, y coloco un tema ahora antes que tú me lo preguntes, de que el presupuesto, ¿verdad?, que se está planteando en estos momentos, nosotros desearíamos que la parte de distribución en el ámbito público también puede generar mejoría. Pero si nosotros mejoramos el ámbito del agua, tiene contacto con la salud, la educación también. O sea que no solo invirtiendo directamente en la salud, podríamos ver mejoramiento continuo. Lo que nos preocupa a nosotros sí es que la ley 1-12 establece, que es la de Estrategia Nacional de Desarrollo, que en el 2030, 15 años hacia adelante, para poder cumplir lo del 5%. Nosotros sabemos perfectamente bien que el 5% son 151 mil millones de pesos. Sabemos que aprobar y aplicar de manera, digamos, directa y rápida, sería un ejercicio muy infeliz nosotros hacerlo aquí. Sin embargo, la presión tributaria en nuestro país, que es de 13.5 y la media, en porcentaje, 20.3 ya de Latinoamérica, entonces debemos ir tras que la solución de la evasión y elusión de los tributos, porque entonces así es un medio para nosotros poder salvar paulatinamente este entorno que cada día es más una trampa, porque no hay lugar a dudas. El mismo gobierno sabe que hay que invertir en la salud, porque es desde el útero hasta que envejecemos. Es un ciclo completo de vida. Entonces necesitamos una inversión más vigorosa y que nos asegure que en menos de 7, 8 años tengamos un 5%. De manera que es importante lo que hemos dicho. Vamos a transitar a la mesa de gestión del diálogo y vamos a confortar lo que sería el gran pacto por la salud para ponernos de acuerdo sobre cómo incrementar. El colegio médico apuesta a que la inversión sea tan vigorosa que podamos resolver los problemas primarios, como la atención primaria. Eso es fundamental, es la principal estrategia, es la que nos va a colocar en un ámbito de mayor prevención, de menos inversión en segundo nivel. Vamos a organizar las familias en las comunidades
y vamos a disminuir las complicaciones de enfermedades crónicas. Y si a eso le agregamos de que por fin tengamos este ámbito del Plan Nacional de Medicamentos para ese tipo de enfermedades, veremos cómo vamos a mejorar y mejorar la parte inherente, reitero, a la prevención. Doctor, pero usted ha hablado como un estadista, usted ha hablado de presión tributaria, de maximizar el gasto, ha hablado de unirse, ¿verdad?, a las partes, ha hablado de Sun Tzu y cómo no se llega a nada con confrontación, sino con adhesiones. Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted. Miren, hay una red nacional de unidad de atención primaria llamada UNAPS. Sí. Que las UNAPS vienen a prevenir, como usted bien señala, enfermedades, porque como dice su nombre, unidad de atención primaria. La persona va ahí, se nota, entonces desde ahí es referido a un segundo nivel de atención. Ahora bien, el Ministerio de Salud se ha olvidado, por ejemplo, de lo que es la separación por territorio con el manejo de los recursos. ¿Por qué no descentralizar esos recursos y mandarlo, de verdad, de una vez y por todas a las regionales, para que estas regionales, que tienen una situación que ellos conocen mejor que la ministra, puedan entonces desempeñar un rol y maximizar realmente el dinero y hacerlo de manera transparente? ¿Y por qué tener concentrados esos recursos aquí en el Ministerio de Salud? Sí, bueno, esa es una buena acotación tuya. Ya se han dado los pasos, ya la ley es taxativa, ha segregado lo que es rectoría con lo que son Servicio Nacional de Salud, que es lo que tú estás planteando. Ya eso está. Inclusive entonces, ya... si está, ¿por qué no? Sí, no, ya se va a segregar, ya hay firmas. Y si hay firmas es porque los presupuestos ya están debidamente segregados. Ya yo investigué eso. Eso es muy importante. Bueno, pero si nosotros tenemos la necesidad en un aspecto X, R o Y, entonces vamos a conversarlo. Miren, el doctor Ramón Alvarado, que es quien preside los Servicios Nacionales de Salud, nosotros tenemos más de 30 años conociéndonos. Yo conozco y sé perfectamente bien que el doctor Alvarado tiene posiciones de mucha verticalidad. Alvarado tiene el ámbito tan necesario como es ponernos de acuerdo y cumplir. Entonces, si yo sé que eso es así, en vez de pelearme con Alvarado, ¿qué debo de hacer? Yo acudo donde él. Y le digo, mira, tenemos esta situación, vamos a unificar, vamos a socializar, vamos a las comunidades juntos si es necesario, pero vamos a resolver los problemas en el orden práctico, porque tenemos mucha deuda. El país tiene sobrados problemas, pero la salud no escapa, Nos quedan unos minutitos nada más, pero yo hay una pregunta que debo hacer, por la mesa de Casandro, que le tocaba el bate. Después ahora. Yo le voy a tirar una suave al doctor. Doctor, hay lo que se llama el Consejo de Reforma del Sector Salud, que ese Consejo de Reforma del Sector Salud no se ve, hay un dinero que se le asigna a ellos a través de salud pública y otro que se le da a través del banco, de los bancos, ¿verdad?, extranjeros, programas, etcétera. Y no se ve haciendo nada con respecto a la reforma del sector salud. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, ese instrumento que mencionas, yo recuerdo que en una reunión hace unos años se entendía que a esta fecha ya las reformas iban a estar completas y que no iba a existir. Parece que no ha sido así. Lo que yo pienso es que se debe transparentar, que es la inquietud tuya y de muchos dominicanos y dominicanas. Debemos transparentar todas las gestiones en el ámbito de la salud, en el ámbito institucional. Entonces, el mensaje que yo podría dar es que esa institución, presidida por el doctor Rafael Chifino, debe de dar a conocer cuáles son los aspectos de la reforma que se están impactando y cuáles son los montos de inversión. A nosotros nos parece que sería falta transparencia. Lo justo. No, sería bueno que sea transparente, sí, que dé a conocer eso. Para que la gente lo conozca.
realmente. Y además de eso, ahora mismo el tema de la transparencia es importante, y más en el marco de la campaña. Es importante esto. Y qué bueno que el doctor haya dicho que lo que se debe hacer es dar a conocer y transparentar, que es lo que la gente quiere, transparencia, simplemente transparencia. Bueno, yo quiero agregar algo brevemente. A nosotros nos llamamos para participar en la veeduría de los planes sociales de la presidencia, muchos millones. Y estamos ahí y se ha hecho un trabajo, unos compañeros brillantes. Usted es de los veedores de los planes sociales de la presidencia. Es, el colegio médico. ¿Sabe que David decía ahorita? Dijo, pero este señor ha hablado como un estadista. Claro. Sabe que él era originario de un país donde hay mucha sabiduría, la China. Sí. Inclusive recuerdo una frase que el doctor dijo en un programa anterior donde estuvimos con él: cuando bebas de la fuente, nunca te olvides de la fuente. Sí. Una cita suya. No sé si es Confucio, es Confucio. Cuando bebas agua, recuerda la fuente. Recuerda la fuente. Es poderosa. Doctor, ya estamos, ¿verdad?, en la parte final del programa, pero usted como presidente del Colegio Médico Dominicano ha tenido la oportunidad de pensar mucho la gestión salud de este gobierno, de otro y quizás de otras naciones. Sí. ¿Cómo usted, ¿verdad?, evaluaría el ejercicio de salud pública estatal, en el sentido de que usted cree que ha sido su punto fuerte y su punto débil en estos 3 años del presidente Danilo? Sí, la primera parte, que fue una debilidad, lamentablemente, haber iniciado la reparación de 56 hospitales al mismo tiempo. Imagínate tú en un pueblo tumbando paredes e ingresando, porque no, ¿dónde lo van a atender? Eso. 2, mira, el Colegio Médico Dominicano, por tradición, casi por principio, nunca ha estado de acuerdo ni con la cuota de recuperación, ni con el copago. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué es el copago? El copago es lo que el usuario debe de pagar. El copago, que ya no lo paga. Sí, lo paga. Lo que no paga es la parte principal, que era la cuota de recuperación, que formaba parte cuasi del presupuesto de los hospitales, más de 30 años. Al quitarla abruptamente, súbitamente, creó el efecto dominó. Una pieza tumbó todas las demás y no se rescató. Con ese dinero que se invertía, no se le repuso. Entonces, eso también llevó a un déficit la red. Pero me parece que también, no este gobierno, todos han transitado un camino parecido al siguiente. El padre de la reingeniería es Hammer y cometió un error, ¿verdad? Lo publicó en el New York Times. No tuve en cuenta el principal recurso, que es el humano. Entonces la gestión humana, el talento humano, lo hemos descuidado. Entonces de repente tenemos que transitar la recertificación. Tú te gradúas de especialista y nadie más te consulta si tú estás, digamos, actualizado o no. Entonces la educación continuada, que ahora veo que es un eje de este próximo presupuesto, que bueno, tú ves, algo positivo también, todo no es negativo, como decía David ahorita. Entonces, debe de transitar también esa parte que es importante. Pero nos parece que el común denominador es gerencia que promueva a gestiones efectivas, eficientes y eficaces, ¿verdad? Y sobre todo, invertir en lo más preciado, que es el talento humano. Aquí ya no hacen falta más hospitales nuevos, para nada. ¿Oíste eso, Casandro? Para nada. No, tenemos que llevar la salud al pueblo. Por eso atención primaria. A los compañeros y compañeras de medicina familiar y comunitaria, ahí es que se centra la salud del pueblo. No hay duda. Sigamos por ahí. Hay 500 que están desempleados. Ya conversamos con la ministra y entonces ya estamos en 500 médicos. Médicos desempleados familiares. Pero dice un decano de la UAS diciendo el otro día que cada año salían 2.000 médicos. Sí. Tenemos una fábrica. De las universidades. Eso, el ministerio, la MESIT, de Educación Superior, debe analizar eso. Porque es que aquí también, los abogados. No, los abogados son más de 50.000. Médicos estamos ahora 28.000. 28.000. Pero 2.000 es mucho. Bueno, doctor, promedio. Nos queda un minuto nada más. Y usted puede mandarle un mensaje a la ciudadanía de prevención y más con el dengue, que fue el primer tema, el más importante.
Y la gente se preocupa mucho por lo que está pasando, por esas enfermedades endémicas. Bien, primero a la familia dominicana, al pueblo. Debemos de ubicar en los patios, en los techos, porque cualquier recipiente aglutina agua y se forma un criadero. Juntos, todos, podemos evitar las muertes de niños, de adultos, de ancianos. No necesitamos que nos toque a nosotros, no, vamos a prevenir. Miren, los 5 dedos de las manos son diferentes, mírenlo ahí. Vamos a cerrar nuestra mano y a combatir con eficiencia, con la prevención, ¿verdad? Que nuestros niños aprendan a que del gusarapo sale el mosquito que es capaz de transmitir una enfermedad mortal, de manera que transitemos juntos ese camino. Bueno, señores, ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Tanto ustedes como el doctor Pedro Sin, me siento muy contento con esta entrevista pasada. Sí. Espero que después pueda venir aquí, ¿verdad? Cuando salga al colegio médico. Como ministro... No. Bueno, si tengo 2 segundos, oh, wow, ya se inició la campaña formal en el colegio médico. Si ustedes pasan por allá, está eso lleno de bajantes y de afiches. Es la fiesta de la democracia de los médicos. Tenemos 7 candidatos y candidatas. ¿Cuál es el suyo? La doctora Aurora Sierra nos parece que reúne todas las cualidades, porque no solo tiene experiencia gremial, es nuestra secretaria general actual, sino que es especialista, es subespecialista, tiene maestría en educación superior, maestría en gestión y hospitalaria. Bueno, entonces señores, es la más completa. Y ya ustedes saben, será entonces esta mañana, cuando una vez más estaremos con ustedes. Pasen todos felices el resto del día.